En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. A partir de que ayer y después del discurso del expresidente Leonel Fernández, que fue más bien una reacción al discurso ante la Asamblea Nacional del presidente Luis Abinader, suscitó muchas críticas, pero también ponderaciones por parte de los simpatizantes del proyecto presidencial del expresidente Leonel Fernández. Pero sobre todo han habido algunas reflexiones que mueven a unas reflexiones un poquito más profundas respecto a quienes desde la crítica descalificatoria, en el sentido de que lo que dice el expresidente Leonel Fernández necesariamente lleva a mirar y a cuestionar lo que fueron sus 3 periodos gubernamentales. Uno de los elementos esgrimidos que a mí me parecen muy banales y que devela por dónde anda el liderazgo político, por dónde andan los partidos políticos, pero sobre todo esa militancia que a veces se mueve como si fuesen focas amaestradas. Hablaban de que, bueno, la actual administración lo que tiene que cumplir con su rol y tiene que simplemente gobernar, dar respuesta a los ciudadanos y ciudadanas, que esas políticas económicas de las que ellos hablan impacte en términos del desarrollo humano, que a mí me parece correcto, a mí me parecería muy bien. Sin embargo, esas retrospectivas necesarias que habríamos que hacer, incluso con temas como los temas de la justicia y demás, no es lo que ha estado ocurriendo en el país. Y, por supuesto, si bien tienen que concentrarse los distintos gobiernos en resolver los problemas de la gente, en tanto son administradores de lo que es el erario y de lo que es de todos, y que se proponen pues vendiendo sus capacidades para poder lidiar con todo eso y empezar y resolver problemas fundamentales que aquí no se han resuelto desde hace mucho tiempo. No menos cierto es, señores, ¿qué es lo que se mueve con el juego de la política? Yo me quiero montar en un tuit que me pareció sumamente interesante y que da en la diana, del politólogo Elvin Calcaño Ortiz. Y él hacía una reflexión que yo quiero compartir con ustedes, porque a mí me pareció precisamente, y sobre todo por lo que han sido las reacciones de gente común, ¿no?, que no tiene una conciencia crítica sobre qué es lo que está pasando con los partidos políticos, con las alternativas posibles, con los líderes políticos y con los proyectos políticos como tal en nuestra sociedad, que son cada vez menos y sobre todo cada vez menos creíbles, en el sentido de que lo que vemos nosotros en estos días son simplemente proyectos electorales. Proyectos electorales que no es otra cosa que vender sobre la base de la falacia y sobre la base de la desmemoria, ¿no?, unos proyectos que al final no es verdad, que tampoco van a impactar en lo que se está demandando. Y esa es una de las consecuencias definitivamente en este país de la ausencia de ese liderazgo político que debería ponernos a reflexionar. Me explico. Por ejemplo, dentro de las cosas que decíamos y que yo creo que es bastante devastador para los que desde sus posiciones están diciendo, bueno, pero es que aquí lo que hay es que ponerse a gobernar y aquí hay que olvidarse de lo que fueron las actuaciones pasadas de gobiernos pasados. No, cuando lo que se están proponiendo, como en este caso, que el Partido Revolucionario Moderno indiscutiblemente sigue todavía en un primer lugar de cara a las próximas elecciones. Eso es la realidad, eso lo dicen los sondeos, incluso los mismos partidos de oposición. Cuando los que se quieren proponer, en este caso, vuelvo y repito, como es el de Leonel Fernández, tú no puedes obviar, señores, la manera de cómo abandonó el poder el expresidente Leonel Fernández. Es obvio que fue un liderazgo
que terminó bastante devastado después de agotar 3 mandatos presidenciales. Es cierto que el país, y tú tienes que decirlo, porque no ha habido un mea culpa, sufrió unas consecuencias bastante terribles que heredamos desde el 2004, cuando el expresidente Fernández inició su segundo periodo, con una falta de rigor en el presupuesto y con un desequilibrio tal que fue empeorando de una manera tal, señores, que la deuda pública se convirtió en una carga insoportable para el pueblo dominicano. Y me refiero a la deuda pública porque fueron de los puntos cuestionados por el expresidente a partir de los pronunciamientos en términos de la rendición de cuentas en los aspectos económicos del presidente Luis Abinader. ¿Cuánto? Y sin hablar de los escándalos de corrupción, que ayer nosotros agotamos una buena parte de esos casos, y a los que no se refieren, por supuesto, la Fuerza del Pueblo, tampoco lo hace el Partido de la Liberación Dominicana, pero quien se tomó el espacio, que yo creo que no tuvo tanto impacto en términos de la colectividad, para hacer una conceptualización y análisis del discurso presidencial. Bueno, pues no, las referencias a los temas de corrupción no fueron, y yo creo que nosotros tenemos que recordar que por lo menos 20 expedientes con irregularidades durante los 12 años que duraron los 3 mandatos del presidente Leonel Fernández, pero además el incremento del tema de la deuda pública, una deuda de más de 60% que pasó de 6.000 millones de dólares a más de 18.000 millones de dólares. Y por supuesto, y eso siguió avanzando y tomando su agitado curso, y después siguió con las administraciones que le sucedieron, y por supuesto desde esos escándalos de corrupción que tienen mucho que ver con el impacto negativo de las políticas económicas del gobierno del expresidente Fernández, con 30 millones de dólares nada más en el caso de la Sonlán, que desaparecieron en el segundo gobierno, o sea, del 2004 al 2008, pero también con esto, señores, se enterró de cuajo todo el tema de la impunidad, y en el tercer periodo el déficit de más de 200.000 millones que fueron utilizados para comprar elecciones en el 2012, y el propio Leonel Fernández en un discurso en Nueva York hablaba que de ese déficit que se dice era de 187.000 millones, con lo que dejó al país, 40.000 millones iban a ser invertidos para la campaña del entonces presidente Danilo Medina. O sea, es una deuda que finalmente tuvo que endosar el presidente Medina, quien se benefició, por supuesto, con su elección, pero son los dominicanos los que tuvimos que pagar la cuava de esos impuestos y, por supuesto, de esas reformas fiscales, y todavía las seguimos pagando con múltiples privatizaciones y con muchos privilegios que no impactaron en la mayoría. Entonces, ese rumbo tan torcido que decidió transitar el expresidente Leonel Fernández ha potenciado tanta desigualdad económica, tanta desigualdad social, tantas situaciones políticas en República Dominicana, sin, por supuesto, dejar la huella peor, que es por la falta de inversión en desarrollo humano. Hemos tenido que transitar, por supuesto, la pobreza, y la pobreza extrema. O sea, la eliminación de la pobreza no es lo que ocurrió. Aquí ocurrió todo lo contrario. Entonces, ese tipo de acciones que tenemos que recordarlas, porque yo pienso que son parte del pasado reciente, por supuesto que tienen que salir a relucir en medio de lo que ocurre ahora, que tampoco estamos diciendo que es el mejor gobierno del siglo, como algunos ayer me decían, pero habla entonces de la corrupción de estos gobiernos. Lo hemos dicho y lo hemos hablado. Y lo hemos hablado tanto que nosotros, que incluso si ustedes toman lo que dijo en el día de ayer la Procuradora General de la República, Miriam Germán, frente a cómo se acciona en la justicia todo en su debido tiempo, de alguna manera yo creo que nos deja un mensaje claro de expedientes que, si bien es cierto, en esta administración, pienso yo, y eso lo digo desde el campo, de la especulación, por lecturas que uno hace frente a casos que están viendo, que uno ha visto históricamente, por supuesto que hay expedientes que, como el del caso Donald Guerrero, del que parece que hay ya brotes
de muchas situaciones que serán parte de la investigación y del expediente y que denotan que ahí hubo un manejo terrible. Pero lo grave de eso respecto a esta administración es que se dice que eso es tan grande, tan grande, tan grande, tan amplio, tan amplio, tan amplio, que toca sectores incluso de la administración del presidente Luis Abinader. Entonces eso, y vuelvo entonces a lo de que decía Elvis, en ese tuit, en ese hilo que él abrió y que yo creo que encaja perfectamente con lo que han sido las reacciones de mucha gente respecto a lo que está ocurriendo en este momento y a esa necesidad, parece, de empezar a recorrer la galería de los examores, olvidando lo que fueron las acciones de administraciones anteriores. Esos proyectos políticos parece que nosotros no estamos en el camino ni siquiera de construirlo, porque requieren tiempo, requieren articulaciones amplias, y aquí lo que estamos es reciclándonos en los mismos partidos políticos. El mundo actual, que está exigiendo nuevas formas de hacer política que nosotros no los estamos experimentando, y esa inconsistencia que presentan los partidos políticos del momento, yo creo que nos hacen perder la perspectiva de hacia dónde nosotros vamos. O sea, la política definitivamente, y lo decía textualmente Elvis, el ejercicio de la política ha sido sustituido por el marketing político electoral. Por tanto, el análisis respecto a lo que se requiere, a la articulación de teorías, de prácticas, es sustituido predominantemente por esa propaganda que viene acompañada de un ejercicio clientelar que nos llena a todos y a todas de vergüenza. Entonces yo creo que por ahí es donde nosotros tenemos que enfilar la reflexión en medio de lo que son los puntos vulnerables de esta gestión, también con sus temas de corrupción, porque lo han habido, y recientemente vimos lo que pasó con el Bolo 13, vimos lo que vio con la lotería, pero también vemos con expedientes que vienen arrastrándose y que se arrastran de mucho más atrás, que tocan precisamente a este señor, que yo digo rey de los cachazú, viene proponiéndose sin pedirle perdón a este país, porque por favor, vamos a estar claros, aunque nosotros teníamos y hemos tenido una justicia permeada por lo que fueron acciones corruptas en gobiernos pasados, nosotros no podemos olvidar ese prontuario de acciones corruptas que quedaron simplemente en una nebulosa porque la justicia ha estado hecha a usanza de esos partidos políticos. Entonces, a eso nos referimos. No podemos mirar a otro lado cuando nosotros vemos a un expresidente, Leonel Fernández, haciendo críticas a este gobierno, que es su papel como opositor, pero mi hermano, usted tiene que un poquito mirar atrás sobre una cantidad de situaciones irresueltas, sobre todo en términos del manejo en la administración, pero sobre todo, señor Leonel Fernández, en términos de lo que fue el erario público, cómo se repartió, cómo se manejó para que usted, líder, ahora pretenda erigirse en esa nueva opción sin que le dé explicaciones a este país. Eso es una expresión de todas las crisis que acumulamos, que no es solamente las crisis económicas que nos han acompañado desde siempre. Es también la crisis de los partidos políticos, es también la necesidad de cambiar las formas de hacer política, es también la crisis y la necesidad de articular nuevas propuestas y nuevos proyectos. Es la necesidad y la crisis, señores, de que sean exponentes también nuevos liderazgos para ver si nosotros podemos avanzar en este país de todos. Agradecer como siempre a la farmacia GBC con su 20% de descuento en todas las sucursales, y por supuesto pedirles que se suscriban. Ayer me encantó porque se suscribió una gran cantidad de personas. Solamente cuando tú tienes algunos títulos que son así y no necesariamente es lo que tendríamos que utilizar para llamar la atención de que la gente vengan al canal y que se suscriban. No. Yo creo que hay que detenerse, y por eso nosotros vamos lentamente, porque los que están porque están de acuerdo o porque no están de acuerdo, pero por lo menos ven que los planteamientos que hacemos desde lo que creemos y simplemente a los que usted podrá disentir y con los que podamos hacer y entablar discusiones. Así es que muchísimas gracias. Vamos a darle like si les ha gustado. Si no, comenten y digan por qué no les gustó igual. Y suscríbanse, por supuesto, también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.